La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Quiero una vez más invitarlos a la carta de la Odisea. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. El pasaje 14 al verso 22. Ayer tratamos de dar la introducción principal de esta carta, una breve introducción. Hoy queremos continuarla explicando con la ayuda del Espíritu de Dios. Quiero que usted preste atención sobre de las verdades que vamos a mencionar. Tomaremos la palabra llamada amén, esa palabra que el Señor Jesús ciertamente se presenta como el amén a esta iglesia. Yo soy el sí, que quiere decir, yo confirmo lo que digo. Todo lo que digo es verdadero y es fiel. De eso trataremos hoy. El pasaje comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Ese pasaje interesante. Ya hemos hablado, como dije, parte de este versículo 14, pero quiero continuar con esa palabra amén. Precedido del artículo definido, el amén se ha personificado en el texto hebreo como el Dios de amén, traducido el Dios de la verdad. Eso lo vemos claro a la luz del profeta Isaías. En el capítulo 10, el capítulo 65, verso 16. Isaías capítulo 65, verso 16. Donde dice a través del profeta, el que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Pero mediten las primeras palabras de ese interesante pasaje. El que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se va a bendecir. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Entonces, en esta expresión vemos el amén de Dios. Él es el Dios de la verdad. El Dios que en verdad lo que dice cumple y satisface a todos sus fieles creyentes, porque los que creen en su palabra ven los beneficios, ven la gloria y el poder y la majestad de Dios manifestado con potencia a sus propias vidas. El borracho deja de ser un borracho cuando se arrepiente. La prostituta deja de serlo. El homosexual deja de ser homosexual. La mujer lesbiana deja de ser esa mujer lesbiana. Porque hay un cambio operado por la fidelidad de la palabra de Dios que transforma las vidas. Hombres sanguíneos dejan de serlo, es decir, hombres criminales dejan de serlo. Pasan a ser personas con un corazón que aman, respetan, tienen ahora misericordia, compasión, ternura por su prójimo. Antes no lo tenían, pero a la luz de la verdad que recibieron, la aceptaron. Y entonces ese poder verdadero de Jesús ha transformado sus vidas. Por eso, el apóstol también escribe en la carta segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son
en Jesús el sí, en Él el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, Jesús se atribuye este título llamado el amén. Este título y lo interpreta en la siguiente cláusula como el testigo fiel y verdadero. Los términos fiel y verdadero son ambas traducciones de la misma expresión hebrea, amén. Entonces, mis amados televidentes, esta frase aclaradora, el testigo fiel y verdadero, es un eco de la salud trinitaria. Vemos a la luz de los pasajes de Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y verso 5. Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí vemos entonces que si el término testigo describe al jinete de un caballo blanco, según Apocalipsis 11, versículo, es decir, Apocalipsis 19, 11, recalcando la cita, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Aquí vemos que él lleva ese título, el título del amén. Como dijimos anteriormente, que la palabra amén se traduce también testigo fiel y verdadero, que con justicia también juzga y con justicia pelea. Ahí vemos al Señor con una gran rectitud. Y esto significa que todo lo que Jesús dice es individualmente verdadero. De modo que al final del Apocalipsis leemos la afirmación: estas palabras son fieles y verdaderas. En Apocalipsis capítulo 21, verso 5 y verso 6 del capítulo 22. Notemos el versículo 5 del 21. Esto es Apocalipsis 21, verso 5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Porque el que está hablando no es cualquier hombre, es Dios hombre, el Dios omnipotente llamado Cristo Jesús, Señor nuestro. Según el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 6, se nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, me ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que suceden o deben suceder pronto. Entonces, una vez más en este interesante pasaje, se presenta como fiel y verdadero por ser testigo fiel. También el hombre de Dios llamado Antipas sufrió el martirio en Pérgamo, entregó su vida al Todopoderoso. Yo conozco tus obras, dijo el Señor, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ciertamente los creyentes en Cristo tenemos también el título de ser testigo fiel delante de Dios. Podemos contemplar que al cumplir las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 43, en el verso 10 al versículo 13, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír,
no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que soy yo, que yo soy Dios. En otras palabras, dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, dice Dios. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice Dios. Eso de entender que Él tiene todo bajo su santo control. ¿Qué diremos de Isaías capítulo 65, versos 16 al 18? Recuerde el pasaje que citaba al principio de la enseñanza. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas, serán cubiertas de mis ojos. Porque aquí dice Dios, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y los primeros no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y entonces el Señor describe de manera grande y preciosa: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, dice Dios. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo traigo gozo. Dios tiene todo bajo control y dice: yo soy el amén. Yo soy el Dios fiel y verdadero. Bendito y alabado sea Dios. No hay otro Dios como este en toda la faz de la tierra. Los hombres y todos los que habitamos sobre la faz de la tierra debemos confiar, debemos creer, debemos entregar nuestro ser completamente a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es fiel y verdadero. Cristo es el verdadero, en este caso también el amén y el testigo verdadero. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el origen de la creación de Dios, esta es la otra parte del versículo 14. Vemos un nexo íntimo con la carta de Pablo a los Colosenses, que estos creyentes ciertamente leyeron en servicios, en el culto, la carta que Pablo les mandó. Y el Señor se llama a sí mismo en el origen griego, se llama el principio de la creación de Dios. Ahora bien, no deberíamos interpretar la palabra origen en forma pasiva, como si Jesús fuera creado o recreado, sino de manera activa, porque Jesús es quien genera y trae a la existencia la creación de Dios. Lo vemos claro a la luz de Juan capítulo 1, verso 1. Libro de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Verbo quiere decir palabra de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estaba con Dios el verbo y el verbo era Dios también. Por lo tanto, vemos a la luz de las Santas Escrituras, en el libro de Colosenses, se presenta Jesús diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y así sucesivamente. Entonces, Dios manifestado en Cristo Jesús de manera grande y poderosa, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ciertamente Dios da la palabra y Jesucristo ejecuta todas las cosas.
Y Dios ciertamente usa a su Hijo para crear todas las cosas. Y son creadas por Él y para Él. ¿Cuál es pues el propósito de esta descripción? Mostrar que Jesucristo hizo todas las cosas y por ello las posee y las controla. Nadie las puede controlar como el Señor sabe controlarla. ¿Se recuerdan lo que nos dice en el libro de Mateo capítulo 8 acerca de una gran tempestad? Todos los discípulos estaban luchando, sudando para ver cómo sacaban la barca hacia la orilla del mar. Había una tempestad que parecía hundir la barca. Y entonces le hablaron al Señor. Le dijeron, ¿no te da cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor entonces dijo a esos discípulos, hombres de poca fe, poniéndose en pie, abrió sus brazos, le habló al viento y le dijo, calla y enmudece. Y al instante se hizo una gran bonanza, una gran quietud. Dios ordenando a las aguas y al viento aquietarse, y le obedecieron al instante. Es que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces hice la pregunta, ¿cuál es pues el propósito de esta descripción? Mostrar que Jesucristo hizo todas las cosas y por ello las posee y las controla. También todas las cosas fueron hechas para servirle. El mensaje a los de Laodicenses es que su jactancia por sus riquezas materiales están fuera de lugar, porque todas las cosas pertenecen a Jesús, quien es digno de alabanza y gloria. Mi Señor Jesús es digno de toda honra y de toda gloria. Y Él le dice a la iglesia de Laodicea, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cuántos cristianos se encuentran en esa situación que no son fríos ni calientes? Mas el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Y el término obras también se encuentran en las otras cartas, como el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2, verso 19, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 8. Aquí significa exactamente lo mismo que en la carta a la iglesia en Sardis. Según el verso 1, obras incompletas que ni vale la pena mencionar. Entonces Jesús conocía las obras tanto de Sardis como de Laodicea, y para estas dos iglesias solo tuvo palabras de reproche. Ya no estaban activas y vivas. Los pocos fieles en Sardis eran como brasas resplandecientes en medio de cenizas. Lo de Laodicea era como su abastecimiento de agua, ni frías ni calientes. Era una situación terriblemente espiritual de los creyentes allí en Laodicea. Si los laodiceos no hubieran escuchado nunca el evangelio, habrían sido fríos en un sentido espiritual. Suponemos que la primera generación de cristianos en Laodicea aceptó el evangelio, brilló con fuego espiritual, con grande entusiasmo, pero sus descendientes eran tibios, frívolos completamente, más que frívolos, eran tibios. No tenían interés en ser testigos de Jesucristo. No salían a predicar, no salían a enseñar, no salían a visitar los enfermos, no se preocupaban por la salvación de la gente, no tenían interés de ser testigos de Jesucristo, en vivir una vida de servicio para el Señor Jesús. ¿Y cuántos creyentes que me escuchan tienen esas mismas características? El pastor les llama para orar, no aparecen. Son llamados para salir al evangelismo, tampoco aparecen. Y algunos son tan sinvergüenzas que se llevan los tratados para que digan que van a repartirlos, y lo que hacen es echarlos en el zafacón de la basura. Un día el Señor te pedirá cuenta por tu sinvergüenzada. Debes arrepentirte y hacer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo.
Otros se llevan sus pocos de tratados y los arrinconan en sus casas. Otros los andan ahí corriendo por todos lados en el baúl del carro. Otros están siendo pateados por ellos mismos entre los asientos de su carro. Dios llamará cuenta. Esos son creyentes tibios que no agradan a Dios, sino que se vuelven totalmente personas necios, personas totalmente desabridas delante de Dios. Entonces, por sus descendientes eran tibios de esta iglesia Laodicea. Como dije, no había interés en ser testigo de Jesucristo, en vivir una vida de servicio para el Señor o predicar, enseñar su evangelio para que avanzara la iglesia y el reino. Aunque tenían las escrituras, eran apáticos, indiferentes, despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. Eso lo encontramos claro en las Santas Escrituras. Comparemos esto con lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este es el gran problema de muchos creyentes. Escuchan el evangelio, pero no creen lo que escuchan. Hay gente que ha estado enseñándoles y dice: pastor, yo no creo mucho eso que usted está diciendo. Ese es el gran problema, porque no le creen a Dios. Y si no le creen a Dios, entonces, ¿qué podrá hacer Dios con ellos? Dios no se magnifica en sus vidas por incrédulos. La incredulidad conduce al tormento eterno. Son mandados al fuego eterno todos los incrédulos, pero los creyentes son salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, imposible que sean otra vez iluminados, dice el apóstol en Hebreos capítulo 6, verso 4. Entonces, si en un tiempo gustaron de la gloria de Dios, pero fueron incrédulos, entonces perdieron toda bendición. No sorprende que Jesús dijera: conozco tus obras, con la implicación de que no había ninguna. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice Dios. Las fuentes terrenales, a unos 10 kilómetros cerca de Hierápolis, enviaba agua de calidad medicinal a la Odisea, para que cuando el agua llegaba a su destino se había enfriado bastante, y debido al carbono de calcio que contenía, producía un efecto nauseabundo en quienes la bebían. Por el contrario, Colosas, 18 kilómetros de distancia, disfrutaba de manantiales de agua refrescantes y frías y puras. Cristo no tiene ningún interés en un cristiano tibio. Él dice: me causan náusea esos creyentes. Esos evangélicos tibios me causan náusea. No puedo tolerarlos. No puedo aceptarlos en mi espíritu. ¿Qué hay que hacer entonces? Calentarse. ¿Y cómo nos calentamos entonces, pastor? Entra en un arrepentimiento genuino. Busca a Dios de todo corazón. Sírvele con integridad, con rectitud. Ámalo todo el tiempo de tu vida y sírvelo en todas las cosas que sea necesario servir. Entonces Dios te cuidará, te fortalecerá, Dios te bendecirá y te guiará por sendas de vida eterna por todos los siglos. Recuerde, Cristo no tiene ningún interés en un cristiano tibio, porque no vale nada. Prefiere trabajar con personas que arden energía para hacer lo que les corresponde, o que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y están dispuestos a escuchar. Pero
el agua tibia con carbono de calcio hace vomitar. De igual modo, los cristianos nominales, vacíos de obras espirituales, son totalmente desagradables a nuestro Señor Jesucristo y están a punto de ser vomitados de la boca de nuestro Señor. Nótese que Jesús dice, es decir, nótese que Jesús no dice, te vomitaré de mi boca, sino más bien, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y aquí la gracia del Señor Jesús, ya queda tiempo, es decir, ya queda tiempo el Señor a los laodicenses para que se arrepientan después de haber leído su carta. Porque Dios trata con misericordia. Dios, antes de decretar un juicio, de llevarlo a cabo, primero les advierte del peligro que están teniendo o que van a alcanzar y les da la solución para escapar del problema. En este caso, a los tibios Dios los manda a que se arrepientan de sus pecados y que dejen de ser creyentes flojos, sino que sean creyentes completamente parados, bien templados en hacer el trabajo del Señor. Ser cristiano no es llegar a calentar bancos en la casa de Dios. Ciertamente hay que irlo a alabar, hay que irlo a glorificar, pero hay que tomar tratados en las manos, llevar esa palabra impresa a los que están en las calles, en las casas, en los negocios, los que están también paseando en las playas, allí en los lagos. Hay que ir en busca de esa gente para testificar del poder de Dios. Hay que hacerlo y hay que dar nuestras ofrendas para que se predique por radio, por televisión. Las ofrendas sirven para tratados, sirven para pagar la luz y todo eso, pero muchos no lo hacen porque están tibios y están a punto de ser el 100% vomitados por el Señor. No lo permita, querido televidente. Arrepiéntete de todo tu corazón ahora. Yo quiero orar por ti. Padre glorioso, hay personas que esta palabra los ha sacudido. Te pido misericordia. Te pido compasión por ellos, oh Dios. Guárdalos en el hueco de tu mano. Guárdalos como la niña de tus ojos, oh Dios, y perdona sus pecados, borra sus maldades y rebeliones. Límpialos de toda abominación, oh Dios santo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. También hago intensivo este clamor, oh Dios, por los enfermos. Toca a tus hijos e hijas y muchas gracias por sanarlos. En el nombre de Jesús te agradecemos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.